Buenos días, hermanos, a todos los que estamos aquí en esta mañana y también a aquellos que nos estáis viendo por internet, pues que el Señor nos bendiga en esta mañana y, como decía nuestro hermano Benjamín, es un gozo el poder gozarnos juntos en su palabra y en la presencia del Señor. Pues en esta mañana quiero compartir con vosotros algo que el Señor ha puesto en mi corazón y quiero llevaros a Marcos, capítulo 11, versículos 25 y 26. Marcos 11, versículos 25 y 26. Y dice así la palabra del Señor: y cuando estéis orando, perdonad, si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Pues la palabra del Señor es muy clara en cuanto al perdón. Si hoy tuvieseis que hacer un regalo, ¿cuál sería? Tengo enfrente del escritorio una lista de preguntas y respuestas que encontré en algún lugar, que me resultó bastante interesante. Y como lo tengo enfrente, lo leo de vez en cuando. Y dice así: el día más bello, hoy. La raíz de todos los males, el egoísmo. La peor derrota, el desaliento. El horror mayor, abandonarse. La distracción más bella, el trabajo, aunque algunos dirán que no. El sentimiento más ruin, el rencor. Y el mejor remedio, el optimismo. Y el regalo más bello, el perdón. El regalo más bello, el perdón. El perdón es la base de toda sanidad en la mente, conciencia y corazón. El perdón es la clave de la liberación espiritual. Jesucristo dijo en Mateo 5, 23 y 24, por tanto, si traes tu ofrenda delante del altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Claramente, aquí se nos da a entender el valor del perdón. Anda, reconcíliate primero con tu hermano. ¿Cuántas veces hablando con familias, con amigos, con vecinos u otras personas has dicho, me hizo tal cosa, lo perdono, pero no olvido? Y eso es un mal perdón. Si perdonas y no olvidas, mal asunto, ¿verdad? Cuando una persona no ha aprendido a perdonar, sufre las consecuencias de rencor, de resentimiento, amargura y dolor. Recuerdo cuando yo era niño, no sé los años que tendría, pero tendría 3 o 4 años, no tenía más, que en una pequeña no, fue serio, disputa familiar, pues yo me percaté de aquello y después, cuando fui creciendo, me di cuenta de que aquello tuvo más repercusión de lo que aparentemente parecía. Y viví por años, viví esa situación. Gracias al Señor que pasaron años, pasaron casi 20 años o quizás más. Aquella situación familiar se arregló y a la persona aquello
Pues la verdad es que yo observé, ya más tarde, claro, que aquella situación de perdón y de reconciliación había liberado a aquellas personas familiares. El perdón es la clave del éxito en tu familia, matrimonio y con tus semejantes. Qué bonito es cuando en tu familia ha habido un malentendido y se pide perdón, o en el matrimonio, ¿verdad? Porque los malos entendidos existen, no cabe duda que los malos entendidos existen, porque somos humanos y nuestro carácter, nuestro genio, a veces nuestro propio egoísmo, ¿verdad?, existen y cometemos errores, pero lo más bonito de todo es saber pedirse perdón y si es posible lo más rápido que se pueda, ¿verdad? Y lo mismo sucede en el matrimonio. Si es que no lo podemos evitar. ¿Cuántas veces nos enfadamos, verdad? O nos decimos alguna cosa. Pero lo más bonito es que sepamos pedirnos perdón. Dice en Colosenses capítulo 3, dice Pablo allí: quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús, ¿verdad? El domingo pasado, Benjamín, el pastor, nos hablaba del amor. Qué importante es el amor en el hogar, con los amigos, con todos aquellos que nos rodean, pero también de una manera muy especial el amor entre los hermanos dentro de la Iglesia. Si Cristo nos ha perdonado, nosotros, en obediencia a Él, también tenemos que perdonar, porque esto es parte de su voluntad. No te puedes guardar esa falta de perdón y que crea rencor. No, esa no es la voluntad del Señor. Esa no es la voluntad del Señor para tu vida y para mi vida. La voluntad del Señor es que perdonemos cuando ofendemos a otros, cuando estamos mal con otros. Es la voluntad de Dios que dentro de la Iglesia o donde quiera que estés, seamos buenos perdonadores. En Efesios 4, 31 y 32, versículos 31 y 32, nos dice: allí, bien, he leído, me he confundido, ya he leído el texto de Colosenses. He leído Efesios, no me he dado cuenta. Pero bueno, voy a leeros nuevamente este texto porque es muy importante. Y ahora retrocedo y vuelvo a ese versículo. Y es que, con respecto al amor, que dice que Cristo nos ha perdonado, ¿verdad? Lo encontramos aquí. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como también Él os perdonó a vosotros en Cristo. Ahora bien, ¿qué es el perdón? Y el perdón es que nos sepamos perdonar, como Cristo nos ha perdonado, ¿verdad? Como Él nos ha perdonado. Es muy importante que sepamos perdonarnos los unos a los otros. El perdón es renunciar y olvidar completamente una ofensa recibida, no guardando resentimientos ni rencor. Y esto ya se lo dijo Pablo a los efesios, ¿verdad? Le dijo esto, que no deberían de guardar todas estas cosas. Y esto, cuando yo estaba leyendo este texto, me estaba aplicando esto a mí mismo. Bueno, estaba pensando que cuando leemos la palabra de Dios, pensamos que la iglesia primitiva eran perfectos, y no eran perfectos. Las cosas que Pablo dice a aquella iglesia también nos lo está diciendo a nosotros, ¿verdad? No somos perfectos, tenemos las mismas debilidades, y eso es porque el carácter del hombre no es nuevo.
Y ya Pablo les está diciendo a estos hermanos cómo se han de conducir. Y que, por cierto, también tenemos que aprender nosotros. La falta de perdón nos lleva al fracaso, pues una persona que no ha aprendido a perdonar tiende a vivir una vida sin paz ni tranquilidad en su mente y en su corazón. Y esto es una realidad. Cuando tenemos alguien contra alguna cosa, algo contra alguna persona, no podemos vivir tranquilos. Y como te la veas por la calle y te la cruces de frente, ahí ya se te descompone todo el cuerpo. Y es que tenemos que saber perdonar, porque la falta de perdón no trae bendición a nuestras vidas. Quiero hablaros, después de esta pequeña introducción, hablaros de 4 clases de perdón, ¿verdad? 4 clases de perdón. El primero es perdonarse a uno mismo. Porque también tenemos que saber perdonarnos a nosotros mismos. Porque a veces decimos, yo no sirvo para nada. Ya me he equivocado 1000 veces en esto. Y hay una actitud de desilusión y de falta de coraje y de falta de voluntad que dices, pero si yo ya no tengo ni arreglo, parece mentira que siempre esté en lo mismo. Pues, hermanos, ahí tenemos que también saber perdonarnos a nosotros mismos. A veces hay actitudes y hechos cometidos por nosotros mismos que nos humillan, y ahí es el pecado. Cuando cometemos pecado, el pecado es que hace que nos humilla, ¿verdad? Nos apaga, nos crea mala conciencia. Pero son tantas las veces que caemos en pecado, que a veces ya decimos, pero si esto no puede ser. Pues ahí también tenemos que saber perdonarnos y saber animarnos a nosotros mismos y restituirnos en nuestra vida para saber traer ese perdón a nosotros. Porque esta falta de amor hacia nosotros mismos quiere un perdón. Porque cuando tú aceptas tu perdón, tienes una actitud de humildad, ¿verdad? Porque eres humano, porque somos humanos y nos equivocamos. Porque reconocer que somos imperfectos nos ayuda a mejorar. Nos ayuda a mejorar. Así pues, cuando hay algo en nuestra vida, a mí me ha pasado, y sinceramente os lo digo, yo a veces digo, Señor, pero si ya tienes que estar cansado de mí, de tantas veces como vengo a pedirte perdón por esto, porque digo palabras a veces que no debo decir, pensamientos, actitudes. Señor, las veces que haga falta, hermanos, las veces que haga falta, podemos y debemos acercarnos a Dios y pedirle perdón, y en esa actitud de humildad con nosotros mismos nos estamos haciendo un gran bien, porque esto va a ayudar a mejorar en nuestras vidas. Luego está otra manera de perdonar, y es perdonando a otros. Hay que saber perdonar a otros, ¿verdad? Porque cuando no lo haces, te lastimas a ti mismo cuando no perdonas. Mientras el ofensor no se percata de tus sentimientos, tú estás sufriendo por la ofensa que te hizo. Y esto ocurre también. A veces hay alguien que nos ha ofendido, y quizás lo ha hecho a propósito o sin darse cuenta. Pero él no se ha percatado. Bueno, si se ha dado cuenta, sí se ha percatado. Pero una persona que haya hecho algo que quizás él no se ha dado cuenta, pero a ti, ¿verdad? Y tienes esa cosilla ahí, y no se da cuenta que me ha dicho esto, Pues, hermanos, cuando ocurre esto, no podemos quedarnos con esa cosita aquí dentro. Tenemos que tener la capacidad,
el amor y la humildad de decir, Pepi, que me has dicho una cosa que no me ha gustado, me refiero a mi mujer, que me has dicho, esta mañana me has dicho algo que no me ha gustado, quizás lo dijo, entiendo que lo dijo sin darse cuenta, pero yo tengo que tener la capacidad y la humildad y el amor de decirle, me has hecho esto y no me encuentro bien. Pues eso es muy importante, hermanos, que también lo practiquemos en nuestras vidas. Porque la ofensa de nuestros semejantes duele mucho, y máximo cuando se trata de personas más cercanas a nosotros. Pero saber perdonar nos lleva a la liberación de algo que nos esclaviza y que es la falta de perdón. ¿Qué es la falta de perdón? Yo quiero ser, y si quiero ser un hombre libre, tengo que saber perdonar. El perdonar a nuestros semejantes nos ayudará a conseguir el perdón de Dios, ¿verdad? Como ya lo hemos leído aquí en Efesios. Dice el versículo 32, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonando unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros. Si quieres que Dios te perdone, tú tienes que tener esa capacidad, esa humildad y ese deseo de perdonar a otros. Porque si tú no perdonas, Dios no te puede perdonar. Eso es evidente, ¿verdad? Y esto es lo que dice la palabra de Dios. Por tanto, tenemos que perdonarnos unos a otros. Quienes saben perdonar y olvidar la ofensa poseen una actitud suprema. Vivimos en un mundo donde realmente tener esta capacidad de saber perdonar no es fácil. Y cada día nuestra sociedad está más, no sé cómo decir, es una sociedad que nos falta esa actitud de no agredirnos, porque es que ves la televisión y ves a los políticos que dicen, pero bueno, ¿cómo es posible que esto suceda? Si no paran de tirarse los trastos a la cabeza. Y eso es algo que también afecta a la sociedad, porque si los que están arriba no lo hacen correctamente y vemos que tienen tanta falta de diálogo y de comprensión entre ellos, pues esto también afecta al resto de la sociedad, ¿verdad? Y es que es una tarea muy difícil el saber reconocer nuestras faltas y el saber perdonar a otros. Así que solo los que tienen verdadero amor saben perdonar al prójimo, ¿verdad? Y ahora hay otra clase de perdón que es perdonar a Dios. Suena un poco contradictorio, ¿verdad? Perdonar a Dios. Pero según el criterio de algunos, muchas veces pensamos que ciertas tragedias o fallas de Dios y le culpamos a Él por lo sucedido. Vamos, que esto es algo que podemos verlo cuando hablamos con alguien, ¿no? Ha sucedido una catástrofe, ha sucedido algo grande y las personas enseguida dicen, no, es que esto, si Dios existe, pues ¿por qué permite tales cosas? Bueno, la verdad es que este no es el caso, porque Dios no ha abandonado al hombre. Dios ama al hombre, ¿verdad? Y Dios quiere que el hombre le conozca, y cuando suceden estas cosas, pues es porque Dios tiene un plan y Dios, pues a veces no entendemos el por qué suceden las cosas, pero no es porque Dios quiera hacer daño a nadie, porque una de las cosas más importantes es el amor de Dios. Dios no nos ha abandonado. Dios está ahí para ayudarnos siempre que lo necesitemos. ¿Y qué sucede también? A veces también no solamente
Esto ocurre en aquellas personas que no, conocen a Dios o que no creen en Dios, ¿verdad? Y tienen esta actitud, estos pensamientos. También sucede a aquellos que somos cristianos, ¿verdad? A nosotros muchas veces hemos sentido que Dios no está con nosotros y a veces nos quejamos y decimos, pero bueno, Señor, si yo te soy fiel, si yo te sirvo, ¿por qué me ocurren estas cosas? ¿Verdad? Y es como si tuviésemos algo contra Dios, ¿verdad? Algo contra nuestro Padre Celestial. Y no es así, no es así. Hay un pasaje, en Malaquías capítulo 3 y versículos 13 y 15, que dice allí el profeta que el pueblo de Israel pues tenía también esta misma sensación, ¿verdad? Dice en Malaquías 3, 13 y 14, vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová, y dijisteis que hemos hablado contra ti. Habéis dicho, por demás es servir a Dios. ¿Qué provecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en su presencia, en presencia de Jehová de los ejércitos? Decimos, pues, ahora, bienaventurados son los soberbios y los que hacen impiedad. No solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Sí, a veces corremos el peligro de hacer comparativas. Pensamos que aquellos que no creen en Dios son bendecidos y tienen quizás mejores cosas o hacen las cosas mejor que nosotros. Pero no es así. Nuestro Padre Celestial nos ama y nosotros tenemos que someternos a su palabra y a su voluntad, porque Él quiere lo mejor para nosotros. Y no vamos a culpar a nuestro Dios por nada que acontezca en nuestra vida, porque Él tiene un plan y un propósito para cada uno de nosotros. Y esto que no nos quepa la menor duda. Si hay alguna situación difícil en tu vida es porque Dios lo permite y porque tiene un plan para ti. Y lo importante es que tú y yo seamos hombres y mujeres de oración y sepamos descubrir y saber qué es lo que Dios quiere decirnos con esas cosas que acontecen en nuestra vida. El Hijo de Dios somos especiales, no porque seamos, simplemente porque el Espíritu de Dios mora en nosotros y la misericordia de Dios nos ha alcanzado. Y esto hace que nosotros amemos a Dios y le respetemos su palabra y estemos cada día más cerca de Él, porque esto traerá gran bendición a nuestras vidas. Ahora está el cuarto perdón, es el perdón de Dios. El perdón de Dios. Si vamos a Juan capítulo 1, versículo 9, dice así: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Dios es el creador de todo y juez del universo. A pesar de ser juez, no se complace en juzgar, sino en perdonar. Romanos 5:8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios se complace en perdonar. Dios se complace en perdonar. Yo creo, bajo mi pequeña experiencia como cristiano, que lo que más le complace a nuestro Padre Celestial es perdonar. Y qué privilegio y qué bendición es saber que en todo tiempo y circunstancias de nuestra vida,
siempre podemos acudir para que Él nos perdone, Por eso, Dios es en su naturaleza, en esa naturaleza de amor, Él perdona siempre a sus hijos, ¿verdad? No importa lo que hayas hecho, no importa lo que hayas hecho, no importa lo que yo haya hecho, el Señor me perdona, Dios me perdona. Y yo os voy a dar un ejemplo. No lo doy yo, evidentemente está en la palabra de Dios. Si vamos a Lucas, capítulo 15, allí encontramos esa hermosa parábola, ¿verdad?, del hijo pródigo. Aquel padre que salía cada día a ver si su hijo volvía, porque se había marchado, ¿verdad?, y le había pedido su parte de la herencia, y este joven se gastó todo, ¿verdad? Y hubo un momento en que él, reconociendo su estado, decide volver a su padre. Y su padre, que salía todos los días a ver si el hijo volvía, llegó un día en que así fue. El hijo volvió. Dice el versículo 20 y 24, y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: Sacad el mejor vestido y vestirle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro, comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era ya revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzó a regocijarse. Qué actitud tan preciosa la del padre. No solamente le perdona, ¿verdad?, sino que también hace una fiesta porque el hijo ha vuelto a la casa. Cristo, el Señor Jesús, invita a todos que vayan, que vengan a Él. Sintiendo tu culpa y miseria y creyendo en su amor y perdón, quiere socorrerte. Y si Él quiere socorrerte, es porque te ama y te está esperando. La comisión de Cristo Jesús fue el perdón. Cristo vino porque tú necesitas ser perdonado de tus pecados para estar un día en el cielo y en su presencia. Cristo vino para darte el perdón, ¿verdad? Ahora bien, donde hay un verdadero arrepentimiento, hay perdón. Claro, para poder recibir este perdón tenemos que arrepentirnos, es evidente, de aquello que hacemos mal. Pero si nos arrepentimos, tenemos el perdón asegurado. Y en cuanto al arrepentimiento, a Dios no le podemos engañar. Él sabe cuando hay un verdadero arrepentimiento y un cambio de actitud correcta. Así que nos toca ser muy sinceros cuando venimos delante de la presencia del Señor y cuando queremos tomar realmente actitudes correctas para servirle a Él y para que Él también nos ayude. Jesucristo, antes de morir, dijo algo tremendamente grande. Tremendamente grande. Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. ¿Cómo es posible? ¿Te has parado alguna vez a pensar en esto? ¿Cómo es posible? Clavado en una cruz, sufriendo el dolor, el desprecio, y sabiendo que Él no era culpable, que pueda decir
esas palabras. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Son palabras realmente profundas, profundas. Son palabras tan llenas de amor hacia el hombre que no podemos entender. A mí me cuesta entender cómo es posible que allí en la cruz, con tanto sufrimiento, el Señor dijese estas palabras. Porque nosotros basta que nos salgan algo y saltamos como una chispa, ¿verdad? Y quizás hace una cosa muy simple. Sin embargo, él sufriendo el dolor puede decir estas palabras. Pues eso nos da a entender, hermanos, y personas que en esta mañana estáis viendo y escuchando por internet, que el amor de Dios es infinito, que Dios nos ama hasta el punto de entregar su vida por nosotros. Con la fe puesta en Dios y experimentando el perdón en tu vida será diferente, con nuevas perspectivas y emociones. No hay nada más emocionante en esta vida que sentirte y verte perdonado por Dios, sea cual sea tu pecado, tu desobediencia y quien seas. Dios no mira ni el color, ni la posición, ni tu estado de maldad, porque en realidad somos malos. Dios mira tu corazón porque te ama. Dios te ama grandemente. Y cuando tú te das cuenta y experimentas en tu vida este amor, la vida es diferente. La vida tiene otro sentido. La vida es hermosa. Porque no hay nada más maravilloso que sentir paz en el corazón. Y esa paz solamente nos la da Cristo, porque murió por ti, para que tengas esa paz, ese perdón y para que tengas vida eterna. Pero solamente hay una condición: tienes que acercarte a Él. Y si tú vienes a Él, Él te va a recibir. Vivimos en una sociedad también llena de personas amargadas. Pues puedes saber esto, que si acudes a Cristo, en ese perdón y en ese amor, esa actitud de amargura, de rencor, de resentimiento, desaparecerá. Porque el amor de Dios elimina todas esas cosas que hay en tu corazón. Así pues, ¿sabes cuál es el mejor regalo? ¿Sabes cuál es el mejor regalo? Hemos comenzado diciendo que ¿qué regalo harías tú, verdad? ¿Qué regalo harías tú? ¿Cuál sería el regalo que harías tú en este día, en esta mañana? Pues ¿sabes cuál es el mejor regalo? Pues el mejor regalo es el perdón, ¿verdad? No cabe duda que es el perdón. Perdonado. Pues aprendamos a perdonar nosotros también, porque Él quiere lo mejor para cada uno de nosotros. Pues que el Señor nos bendiga a todos y nos guarde en este día, y a todos los hermanos que habéis estado escuchando y amigos, pues que el Señor también os bendiga y os ayude en este día. Amén. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias porque tú eres bueno para con todos los hombres. Y lo diste a conocer y mostrar en aquella cruz en el Calvario. Señor Jesús, tú moriste en la cruz para dar vida eterna a la humanidad. A todo aquel que cree en ti tiene vida eterna. Y Padre Celestial,
queremos pedirte en esta mañana que haya muchas personas que al escuchar estas palabras te busquen y busquen tu perdón y tu paz. Gracias porque tú no rechazas a nadie. Y Padre Celestial, aquellos que te hemos conocido, que tú has tenido misericordia de nosotros, gracias. Gracias porque podemos recibir tu perdón siempre que venimos delante de tu presencia en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado. Pues a Él y solo a Él sea la gloria